Enviar a los niños al colegio en una gran ciudad nunca tuvo mayor complicación, pero la cosa cambiaba y mucho cuando el lugar de residencia era una lejana pedanía donde los centros tenían que adaptarse al número de habitantes. En esas circunstancias funcionaron las escuelas unitarias en Canarias durante el pasado siglo XX. La educación en la primera mitad del siglo XX y sobre todo en los años del franquismo fue muy distinta a la que conocemos hoy. En el Museo de la Educación, en La Laguna, han logrado recrear muy fielmente el ambiente de las aulas de aquellos tiempos. Ana María, para empezar este recorrido por la historia de lo que ha sido la educación, yo creo que sería importante conocer algunos elementos característicos que tienes aquí, ¿no? Están muy diferenciados los dos ambientes. Cuéntanos, ¿qué vemos aquí en este museo? Aquí lo que pretendemos, siempre ha sido el objetivo, es cómo salvaguardar, pues cómo ha sido el transcurso de la educación a través de los tiempos, que según el ambiente político, las características, pues ha ido a veces pues cambiando. Esta época del franquismo, hay dos elementos representativos. Uno es la enciclopedia, porque ese era el único libro que llevaban los estudiantes al colegio. Sí, la enciclopedia Álvarez. Tenían el mismo libro en toda Canarias, la península, estaban todas las asignaturas en un solo libro. Y luego tenemos esto que tienes al lado, que se asemeja mucho con algo muy actual. Sí, esto, yo siempre cuando vienen las visitas a los niños, siempre les pregunto, cuando cojo este objeto, les pregunto, ¿qué se les parece a esto, no? Y los más listillos, los más así, más vivos, siempre me dicen, a un iPad. Y efectivamente... ¿Eso era la tablet? La tablet de entonces. Otro objeto también muy presente en este momento, en esta época, eran los plumier que estaban en los bancos. Y entonces el plumier, la maestra o el maestro, rellenaba de tinta, cogían la tinta, rellenaban los distintos y con la pluma pues mojaban y tenían que escribir, y la disciplina pues era muy característica la regla, el castigo, el castigo que llegaba a ser físico, de pegar con la regla, era tan característico que muchas escuelas le tenían hasta un nombre. Y el maestro o la maestra decía, mira que cojo como la tenían bautizada, ¿no? Y después también era el castigo de ponerlo en una esquina, con brazo en cruz, con los libros en la mano, de rodillas. Eran aquellos años en los que la filosofía que reinaba era que la letra con sangre entra. Con sangre entra. Llegabas a la casa, estaba tan normalizado que decía, el maestro me pegó, y ya era el bofetón de la madre, pues dice, por algo sería. ¿Y qué ocurría con aquellos estudiantes que iban un poquito más atrasaditos, los que no entendían, hacían las tareas, o que eran un poco más rebeldes, o problemas de disciplina? Pues eran las orejas de burro, para que quedara bien señalado, 2 días, 3 días, una semana, lo que fuera, según por lo que le pusieran las orejas de burro. Y luego pasamos de este sitio a este otro, que sí, sería ya...
Este momento representa pues cuando en el 75 pues se muere el dictador y entonces empiezan a introducir pues nuevas metodologías, nuevas formas de entender la enseñanza, de tener importante la opinión del alumnado. Se inicia el gran negocio editorial con cada asignatura, con un libro. Aquí sobre la mesa tienes también otros elementos que son muy propios de aquellos años y que forman parte importante de este museo, ¿no? Esto que tienes ahí, esas dos bolas, pelotas, ¿qué son? En la época del franquismo, después de la guerra, y había mucha necesidad, mucha miseria y muchas carencias de cosas, pues no habían tiendas donde ir a comprar pelotas y todo ese tipo de cosas. Y había que hacerlas. Y entonces había que hacerlas. Esto es una pelota hecha de hoja de platanera, de badana, y entonces pues los niños y las niñas, más los niños, pues jugaban al fútbol, a todo ese tipo de cosas. Y tenemos también tinteros, el como trompo. juego, sí, también el trompo, que era muy característico, y las niñas era muy, en esta época así, los cromos, jugar a los cromos, que era pues un juego muy habitual de sentarse por parejas o por pequeño grupo y jugar a darle vuelta, a los cromos. Las escuelas unitarias tuvieron su auge en los pueblos canarios durante la segunda mitad del siglo XX. El hecho de ser unos centros donde cohesionaban alumnos de distintas edades y niveles podría verse como una desventaja, pero nada más lejos de la realidad. Estas escuelas, dadas sus peculiaridades, potenciaban la relación con el medio ambiente, la cooperación activa entre el alumnado y la cercanía entre familiares y profesores. Hacemos una radiografía de lo que eran las escuelas unitarias en Canarias. Una de las primeras cosas que destacan es que en un mismo aula, había distintos niveles. ¿Eso era una ventaja o una desventaja? El alumnado mayor, por ejemplo, los niños mayores, los de quinto, sexto, ayudan a los pequeños. Y cuando ayudan a los pequeños, el organizar su conocimiento que ellos ya adquirieron para ayudar a los pequeños, eso refuerza en cierto modo lo que ellos ya han trabajado. Y viceversa, el alumnado más pequeño, cuando está en el aula, como están todos juntos, oyen las explicaciones que se hacen a los mayores, y aunque en ese momento no les suena, cuando ya les toque, eso refuerza ese aprendizaje. Uno, los niños se vuelven más cooperativos. Dos, los conocimientos, aprendizajes que adquieren son más duraderos y el maestro deja de ser el centro del aula, deja de ser el centro del aprendizaje y delega en los niños mayores para esa tutorización hacia los pequeños, y eso hace que la evolución del aprendizaje sea más rápida y mejor. Tú encuentras una escuela unitaria que ya ha tenido una evolución en el tiempo, unas escuelas unitarias que se inician durante la primera mitad del siglo pasado, que pasan también por la época del franquismo, llegan hasta los 80, donde empieza verdaderamente un cambio, ¿no?, de conceptos. ¿Cómo viviste tú? ¿Qué escuela unitaria es la que tú encuentras? Que es importante para las medianías. El hecho de que exista la escuela es muy importante porque puede fijar población del territorio. Las escuelas fundamentalmente lo que estaban era aisladas. Como toda la vida tenía sus pros y sus contras. Tuvimos que hacer, no yo solo, sino tuvimos que hacer muchísimos sacrificios para sacar adelante un modelo de escuela que cuando yo empecé estaba un poco devaluado, ¿no? Que si escuelas unitarias de segunda, que si no daban el mismo servicio que un centro completo, que cómo era eso de que los niños estuvieran a niveles mezclados y todo eso. Todo eso nos costó mucho sacrificio hacérselo ver a la sociedad. Cada maestro hacía su trabajo en su escuela
lo mejor que podía con los recursos que tenía. Alicia, te llaman Alicia la maestra. La maestra de Guayadeque. Sí. Y cuando lo escuchas, ¿qué sientes? Me siento bien. Para mí es un gran título. Sí, estoy contenta de haber sido la maestra de Guayadeque y seguir siendo recordada con ese título. Yo no sé qué diferencia hay entre maestra y profesora, pero en aquellos años a quien te enseñaba se le llamaba maestro o maestra. Yo no sé si era porque así se le decía en aquellos años o porque hay realmente una diferencia entre una maestra y una profesora. ¿Tú cómo lo ves? La diferencia en la palabra, yo por lo menos el contenido de esa palabra maestra para mí tiene un contenido como de afecto, de cariño, de cercanía, como de un trato más directo con el alumnado. Ahora cuando miras con la perspectiva del tiempo, ya con el reposo de todos esos años de actividad profesional, ¿qué sientes de lo que has hecho en tu vida como maestra? Pues me siento bien y muchas veces digo que me gustaría pedir prórroga para volver a vivir esa etapa. Yo digo una cosa, en la escuela unitaria se forma para la vida después. Lo veo así, es que en la escuela unitaria, en la escuela rural, como le digan, unitaria porque era de una sola maestra, con niños de distintas edades, y cuando entrabas aquí, esa frontera de edad, eso desaparecía solo. De no haber sido por las escuelas unitarias, ¿qué habría sido de todos aquellos niños, hoy ya adultos, verdad? ¿Qué habría sido de todos ellos? Los niños de estos entornos tienen algo especial, y lo de algo especial para mí es el valor y el respeto que tienen por la familia. La familia es algo importante, el amor a las tradiciones. Yo no digo que en los colegios grandes eso no esté, pero es como que se les induce más desde arriba. Aquí ya lo traen puesto. Aquí llegan a la escuela con esa manera de ser, con esa solidaridad, con ese ayudarse unos a otros. Hay alumnos de escuelas unitarias que ellos se consideraban privilegiados, porque en el fondo estaban participando de un proyecto que yo creo que ha sido siempre muy deseado en la educación, ¿verdad? Y es que no hubiera aulas masificadas, que la persona que se encargaba de la enseñanza tuviera más tiempo para atenderles casi de forma personal, ¿no? Porque eso era algo que era una nota predominante. Claro, ¿no? Esa es una de las ventajas de la unitaria, porque tiene muchísimas. A ver, la enseñanza tiende a ser personalizada, tiende a ser individualizada. La metodología es activa. Mira, yo digo una cosa, la LOCSE llegó en el 90 pregonando aquel cambio tan profundo del aprendizaje constructivo, que había que partir de las ideas previas. Bueno, pues todo eso ya lo tenía trillado la unitaria, las escuelas rurales, porque se partía de las ideas previas, claro que sí, se iba construyendo el aprendizaje del alumno uno encima de otro, como el que va encajando. Había una metodología participativa, los materiales se construían aquí para trabajar. Y entonces todo eso que venía publicando la LOCSE ya estaba aquí. La escuela unitaria era como un laboratorio de innovación. Se hablaba en aquellos años de fracaso escolar, algo que hoy está muy presente. ¿Había fracaso escolar también en las unitarias? ¿O eso ¿Sabe qué pasa? Que el fracaso escolar se decía, por ejemplo, cuando un niño repetía curso, ¿no? Pero como aquí estaban siempre, pues estaban continuamente reciclando su aprendizaje. El que no aprendía una cosa este año, pues la aprendía el año que viene, pero no pasaba nada. No había fracaso. Se querían eliminar las escuelas unitarias por dinero, porque se ahorraba un montón de maestros. O sea que en los 90, por lo que me cuenta, las escuelas unitarias estuvieron amenazadas de desaparición. Sí. Y no ocurrió. Al final no ocurrió. ¿Qué salvó la situación? Un ataque
que fue bastante fuerte, de la Consejería de Educación en 1999-2000, en la que la Consejería de Educación consideraba que no eran centros válidos y quería desaparecerlas por completo, solo dejar lo que es infantil y primer ciclo, o sea, infantil y primero y segundo, y solo en ciertas zonas alejadas que se justificaran porque era muy difícil transportar al alumnado. E incluso con un ataque minusvalorativo hacia el modelo, que si los chicos no se socializaban, que si escuelas de las laderas. Nuestra idiosincrasia y nuestra cultura está basada en nuestro territorio. Ya me dirá usted dónde los metemos. ¿Qué queda de la escuela unitaria? A mí me gustaría pensar que ha fructificado toda esa semilla, ¿no? Yo cuando me reúno, me veo, me encuentro con gente con la que con familias y con alumnos, ellos recuerdan con mucho cariño ese tiempo. Yo creo que les marcó bastante, ¿eh? Yo creo que sí que queda esa educación en valores, ese amor por las tradiciones, ese respeto a los mayores. Yo creo que es como una reserva de valores esto aquí. Qué bonito. Alicia, muchísimas gracias. A ti. Decía una compañera tuya, ahora me viene a la cabeza, una colega de profesión, que para ella la escuela unitaria era la esencia de la vida. Pues estoy de acuerdo con esa frase, sí. Sí. Es la esencia de la vida, sí. ¿Qué papel jugaban las madres y padres de los niños en las escuelas unitarias? ¿Qué papel les tocó desempeñar? Un papel fundamental y protagonista. El medio social que existe en esas escuelas, el que te venga un padre por la mañana y cualquier problema que se tenga con su hijo se pueda solucionar ahí en ese momento. La ayuda que le damos para rellenar cualquier papel que el padre tenga y no sepa, la ayuda que tiene del maestro y de la escuela en ese sentido, los consejos que se le pueden dar, todo eso es algo vivo que no es tan formal como en otro tipo de centros. La escuela es el centro del barrio y hacia ella convergen toda la economía, toda la relación, todos los problemas que se pueden tener en el barrio, se encausan a través de la escuela. Todo eso es una riqueza a salvaguardar. ¿Qué recuerdos te trae volver a entrar a un aula como esta? Pues lo recuerdo, me emociono cuando recuerdo esos años, pero fue otra vida. Cuando llegué aquí era otro mundo. Éramos dos compañeras, ella trabajaba aquí justo en esta aula y yo en la de abajo. Yo tenía los niños de 3 años, 4, 5, primero y segundo. Y ella tenía tercero, cuarto y quinto, que era lo que se daba en las unitarias, ¿no? Y teníamos 42 niños en aquel entonces aquí. Hoy solo quedan 9. O sea que esto ha sido tremendo, lo que se ha hecho con el medio rural. ¿Los niños salían de aquí preparados, quiero decir? Preparadísimos. Lo que uno entiende como preparado para ir después a grados superiores, ¿sí? Preparadísimos salían, sí. Salían preparadísimos. Y esa era la idea, cuando se crean las escuelas unitarias, la idea es esa, que los niños salgan preparadísimos, o era una manera de dar como una especie de respuesta a una necesidad. Hombre, en su día se puede decir que la gran mayoría de escuelas eran escuelas unitarias. De verdad que me lo cuentas, me lo estoy imaginando. Sí. Y tú saliste ganando con Sí. el cambio. Saliste Sí. ganando porque dejaste de trabajar y empezaste a tener una especie de hobby, Sí. ¿verdad? Sí. Por el que además te pagaban. Sí, se trabajaba mucho y el alumnado salía muy bien preparado de aquí, porque se daba todo. Se daba matemática, conocimiento del medio, dábamos ética, incluso dábamos
el área afectivo-sexual, que entonces se trabajaba en muy pocos colegios. ¿Qué pensabas tú o cómo veías tú Pues mira, la enseñanza que te hacía revolucionaria? Pues mira, éramos demasiado reivindicativos. Entonces, claro, nosotras de compensatoria fomentábamos en los colectivos pues esto, la lucha por lo que teníamos derecho, ¿no? La educación compensatoria surgió en los años finales de los 80. Consistía simplemente en una zona determinada que había varias escuelas unitarias. Se dotaba de un profesor, que era como una especie de coordinador de las escuelas, una fotocopiadora para fotocopiar material y un maestro de necesidades educativas especiales, reforzando esa educación. Eso fue una evolución en ese sentido que fue positiva, que fue paralela a la evolución de ese movimiento asociativo de los maestros y que nosotros consideramos que eso desembocó en 1999 en la creación del decreto de escuelas rurales de Canarias. Ahora, con la perspectiva del tiempo, Sí. ¿qué significó para todo aquel alumnado al que diste clase el haber pasado por una escuela unitaria? ¿Tú qué crees que ha significado para ellos? Pues yo creo que ellos lo recuerdan con mucho cariño. Así me lo dicen, por lo menos cuando me ven por ahí. Me recuerdan. Por un lado me alegro, digo, tanto no he cambiado cuanto me reconocen. Cuando ha pasado ya por lo menos 30 años de que les di clase aquí en Hoya de Pineda, ¿no? Y me reconocen y... Maruja, tú eres Maruja, ¿verdad? La enseñanza es desde los 3 años hasta que terminas la universidad y tiene exactamente la misma importancia. Todo lo traía en un cuaderno, me hacía unas programaciones de 10 en 10 minutos. 10 minutos para los de 3 años, 10 minutos para los de primero, 10 minutos. Y así iba cambiando de unos a otros, el cuaderno lo iba dejando en esta mesa, luego me ponía a buscar el cuaderno y los chiquillos, Maruja, el cuaderno está aquí. ¿Sabes? Pero luego yo siempre cuento que me parecía que iba en un Sancheski, iba para acá, para allá. Pero luego me adapté. Y ya tú dijiste, esto es lo mío. Esto es lo mío. La escuela unitaria es lo mío. Hice lo correcto porque además fue una buena experiencia para mí, sí. Sí. A pesar de no estar la carretera unida y pero tenía 21 años y podía hacerlo, todavía tenía energías para subir una montaña, caminar un terraplén y 2 kilómetros de carretera para llegar al colegio, ¿no? Me puse en contacto con las personas que ya acostumbraban a venir aquí una vez que tomé posesión para que realmente me ayudaran a instalarme. Y bueno, todo fueron atenciones por parte de la gente, que no me preocupara, que ellos me llevaban la cama. O la madre de Ramiro, doña Leonor, me prestó una mesa y una silla. Nos enteramos pues ya la profesora anterior pues ya estaba jubilada y nos dijeron que iba a sustituir a María Esther. Y la verdad es que la recibimos con bastante ilusión, por lo menos por mi parte. Y máxime cuando ya vimos la forma de la educación que ella impartía era totalmente diferente a la anterior. Eran 14 niños, con lo cual era un grupo muy fácil de organizar, ¿no? Yo lo primero que hice fue separarlos por edad y luego ya ir poniendo toda una serie de pruebas para detectar realmente sus niveles. Y ya cuando yo me di cuenta en qué nivel estaba cada uno, ya hice los grupos más homogéneos. Y ya me fue más fácil trabajar con ellos. Eran unos niños, desde luego, educados. Yo nunca tuve problemas de falta de respeto ni de nada. Eran unos niños, eran respetuosos, eran tranquilos y eran atentos. Ese es el recuerdo que tengo de estos niños, ¿no? A mí me daba mucha satisfacción cuando, por ejemplo, de los grupos que yo aún no había o que no dominaban la tabla, cuando ya realmente empezaron a dividir. El primer examen, entre comillas, que yo hice, lo hice con ella. Y ya íbamos con alegría a la escuela, ya íbamos con ganas a la escuela. Antes era como
como un castigo. Yo creo que las unitarias, como todas las escuelas, son agentes de socialización por sí mismas, ¿no? Porque ahí están los alumnos, ya conviven, se relacionan, y también eso se extiende a los familiares, ¿no? Yo tenía que ayudar a mi madre, pues a eso, al ordeño de las cabras, a toda esa historia, antes de irme al colegio. Y luego, una vez que vienes del colegio, pues otra vez te cambiabas de ropa y otra vez a la rutina. Que si había que llevar las cabras a otro sitio, que si había que coger algo, en fin. La rutina diaria. No había luz eléctrica, entonces cuando se iba al sol ya había que, como se dice, poner los pies bajo la mesa, cenar y al filtro. Porque no había otra cosa que hacer, no había televisión, no había radio, no había nada. Aprendí el valor de fomentar las mejores relaciones con las personas, la bondad con que me trataron. Si fue mi primera escuela, es como, no sé, como el primer amor. Y como fue todo tan bonito y tan bien, le tomé tanto cariño a los niños y a su gente, que realmente para mí todos lo resumo en que fue un buen recuerdo, que es un gran recuerdo para mí esa escuela. Charo, ¿qué supuso para ti personalmente dedicarte a la enseñanza en una escuela unitaria? Dos cosas muy importantes. Uno, mi desarrollo personal como persona, absolutamente, y otro como canaria. El medio rural me obligó a actualizar mis nociones de laurisilva, de geología, de todo el medio natural canario que en la escuela magisterio carecía. O sea, me obligó a estudiar Canarias y amar a Canarias a través de eso. ¿Y cómo interactuaban la escuela con el entorno rural? El medio rural estaba dentro de la clase absolutamente, y luego reuniones de padres, y luego las fiestas, participación de familias, todo, y luego salir afuera. En una de las escuelas no teníamos teléfono y llegó el teléfono a la escuela. Entonces salimos afuera y hablamos con los obreros cómo se pone un teléfono, qué es esto del cable, de dónde viene el cable y por dónde va la voz, los niños les preguntaban, todo, o sea, es una interacción continua, continua. La escuela al medio es una ventaja muy grande. La relación con el medio para explicar cualquier contenido, por ejemplo, explicar cómo se ha formado un barranco en nuestras islas, lo tenemos al lado. La fauna y flora la tenemos al lado. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahora claro, el del volcán, pues estamos ahí, estamos en el medio natural. Eso hace que el aprendizaje sea también más significativo. La escuela unitaria tiene mucho que aportar a la escuela urbana. Y el futuro es, respetemos el medio rural porque esto ya tiene más consecuencias que las propias pedagógicas, y es el cierre de un barrio o la muerte de un pueblo, porque se van cerrando escuelas por ahí y se van muriendo los pueblos. Los juegos, las tradiciones, ¿qué papel tenían en la escuela rural, la escuela unitaria? Si la escuela es activa y el protagonista son los alumnos, los niños y las niñas, ya está todo, entra con ellos. Un niño venía caminando más lejos de la escuela, se encontró un conejito, una cría y lo trajo a clase, lo tuvimos allí, lo alimentamos, le dimos. Otro día cogió moras de zarza por el camino y entonces cogimos moras, las pesamos, hicimos mermeladas, repartimos, dividimos, todos los conceptos y todos los contenidos a través del mundo rural que ellos traían. Y es que era inevitable que fuera así. Podíamos haberlo dejado aparcado y sacar el libro de texto, pero no. La pedagogía Freinet es mucho más activa y mucho más protagonista del alumno. Tuviste que aprender. Sí. Aprender una jerga también rural, ¿no? Un vocabulario rural. ¿Qué aprendiste, por ejemplo? Y me encuentro con una señora y pregunto, ¿es aquí la escuela? Sí, sí. Y digo, pero no hay maestro, no hay nadie. Dice, no, ellos pegan para allá para las 9 y sortean a las 2. Y yo, pues, gracias que me dijo las 9 y las 2, porque si no, pegar es empezar a trabajar. Y en castellano antiguo, y sortear viene del francés, en galicismo, de salir, sortir.
la escuela tiene un papel muy importante. La escuela es, como dicen los propios padres, o el de la venta, o el que va a coger la hierba, que les da vida a los pueblos. Los niños juegan, se oye risa, entran por la mañana, se van a la venta, compran, van los padres a buscar. Hay una vida alrededor de la escuela. Yo te iba a preguntar por anécdotas, pero todo es anecdótico, Todo en realidad, anecdótico. ¿verdad? Mira, una buena es en el medio rural, cuando yo estoy colocando un cordón en la clase de una esquina a otra. Maestra, ¿qué estás haciendo? Espera, un cordón. Maestra, ¿qué estás haciendo? Ya verás. Y cuando termino pongo las trabas de tender la ropa, era para poner los dibujos de témpera que se secaran. Y cuando ya ve el hilo y las trabas, dice, para escuerar conejo. En plena clase, con los diccionarios y las enciclopedias, ¿no? Es para escuerar conejos, ¿no? Es familia, al final somos familia, y si estás muchos años, como yo he estado muchos años, coges a un niño de 3 y lo sueltas con 12. Es una familia. Pasa que en medio hay otros que se van y te vienen, ¿no? Pero las escuelas rurales, bueno, hay algunos grandes pedagogos, Tonucci y otros pedagogos que lo defienden como esto es la escuela del futuro. ¿Cómo te marcó la vida siendo maestro animada? Me marcó mucho porque después con ustedes salía cuando iban a cuidar las cabras, algunos de los niños, yo quedaba con ellos y me iba de caminata al sitio donde iban con las cabras. Yo aprendía cosas de plantas que ellos me enseñaban y ellos aprendían otras cosas. La Gomera me lo brindaba todo y de los sitios que habían, me gustó Imada, el nombre ese me gustó. Y mire, me asomé por aquella degollada, vi aquel barrio extraño allá abajo, lleno de chiquillos en aquella época, porque habían 2 escuelas y 50 y tantos niños. Yo tenía 27 tenía yo en la escuela, contigo incluida. La más buena. No, la verdad que todos eran niños tranquilos. Bueno, Candelaria, y cuando yo llego allí, para ti, ¿qué significó ir a esa escuela unitaria con el maestro? Yo estuve 2 años con ustedes. Sí, conmigo estuviste 2 años, sí. Pues, para mí fue increíble. Increíble fueron esos 2 años. Los recuerdo como si fuera ayer. La verdad que sí. Como si fuera ayer y han pasado 40. Nada tanto. ¿Cuántos años han pasado? 40 y tantos, sí. Sí. Bueno, y de las cosas que allí hicimos y compartimos juntos, lo que más te gustó, te enseñó o aprendiste, ¿qué fue sobre todo? ¿Qué crees tú que te ha ayudado ahora a ti en la vida, ahora siendo ya una mujer con hijos? Pues me ayudó, bueno, pues todo lo que aprendí contigo, escribir, leer, escribir. Lo que sí me quedó marcado son las caminatas, las excursiones que hacíamos. Cuando íbamos a Valle Gran Rey, 2 o 3 horas caminando, a Playa Santiago. Porque tú no sé si te acuerdas que cuando yo llego a La Gomera, ustedes veían La Gomera y el Teide. Entonces tuve que hacer una primera caminata y los llevé a un sitio de La Gomera para que vieran ustedes Tenerife y La Gomera separado, que me acuerdo que muchos me decían, verdad, no sabían que el mar estaba por medio. No conocíamos el mar. No lo conocíamos. Bueno, a ver, lo conocíamos, pero no lo habíamos tocado. Y no, yo. No, muchos de ustedes. La primera vez que se bañaron en agua salada, eso todavía lo digo y se me pone la piel de gallina, fue conmigo. Los metí allí a todos a bañarse y me acuerdo de tu hermano Víctor, cogía agua, bebía agua y decía, no, corre que esto es como el agua hedionda, y se la bebían porque nunca habían estado en el mar. ¿Cuál era tu método? Con alumnos de tantas edades diferentes, ¿cuál fue tu método? A la hora de trabajar, para que no se aburrieran los niños, mientras yo estaba con los mayores, suponte que pasaban a leer a mi mesa, yo les ponía a todos a escribir una tareita primero para aprender a leer y a escribir, que era para la mayoría de los padres de Imada en aquella época era lo importante, que ustedes aprendieran a leer y a escribir, lo demás ya afuera, después a trabajar si podían. Porque la verdad que eran ustedes niños trabajadores, todos trabajaban como adultos casi, con las cabras, con los cochinos,
buscando comida para el que tenía vacas, para las vacas, para el burrito que tenían, para todos los animales. La escuela para ustedes era el patio de recreo de la vida, era ir a divertirse. No sé si te acuerdas que les trajimos cine, le poníamos cine, sobre todo cine cómico, los hermanos Mar, todo eso ustedes lo descubrieron con nosotros. Habían 2 televisiones, una en cada venta, en las 2 ventas de Imada. Sí, verdad. Y la verdad que ese fue y el método que utilicé sobre todo fue el desarrollo de la capacidad creadora de los niños, que a ustedes los tenían muy machacados, los maestros que habían ido anteriormente les pegaban, nosotros les dimos libertad, le dimos mucha libertad, los dejamos desarrollarse la creatividad como ustedes querían. ¿Y por qué si tanto te marcamos no volviste ante Aimada? Tardaste 20 años. Y algunas veces que iba fines de semana sobre todo, me iba por esa zona y me asomaba a la degollada de Imada, pero no me atrevía a bajar, era un sentimiento, tenía miedo a llorar porque yo me fui de Imada, ustedes todos, yo tenía un Jeep, no sé si te acuerdas, un Toyota, sí. Y yo me iba allá con todas mis cosas, que eran 4 cosas, un equipo música y poco más, y los libros míos y eso, y ustedes iban corriendo detrás del Jeep ese día, y yo llorando, no quería mirar hacia atrás. Muchos de ustedes lloraron también y tal, entonces ya me fui. Y después volver cada vez que llegaba decía, puf, me va a entrar una llantina, y entonces no bajaba. Y ya me atrevía otra vez a saludar, pero ya tenían ustedes, pues, eran ya madres y padres ya cuando los volví a ver. La progresiva despoblación de las zonas rurales y el cierre por parte de las autoridades en los años 90 de muchas escuelas unitarias obligaron a sus alumnos a acudir en masa y matricularse en los colegios de las grandes ciudades. Eliseo Sánchez, antiguo conserje de la escuela de Valverde, en la isla del Hierro, nos explica cómo fue su relación con estos antiguos alumnos llegados de las escuelas rurales. Ves todo y te recuerda, y es muy grato recordar como ahora mismo cuando bajaba los niños me vieron, o sea, es tremendo, ¿no? El recuerdo tan bonito y que esos niños se recuerdan de ti, es lindo, muy lindo. ¿Y tú guardas buenos recuerdos también? Sí, siempre, siempre. Vamos a entrar en una de las aulas en las que probablemente habrás entrado miles de veces. Pues sí. ¿Cómo eran los niños antes? ¿Cómo eran los niños ya en estos años más cercanos a tu jubilación? Yo veo que el niño de antes, los niños, eran como más respetuosos, eran más tímidos. El de hoy, no, el de hoy está espabilado. El niño de hoy es muy espabilado. Ya en casa te lo preparan. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo otro? Ya es... Yo me acuerdo, en mi época, el ir a clase era casi con 6 años. Y la educación, pues sí, cambia. Sí, yo me acuerdo en mi época, una de las diferencias era que los chicos iban a este lugar y las niñas se iban a otro. Y no nos mezclábamos, no nos podíamos mezclar. Niños aquí, niñas aquí. ¿Cuál era tu relación con los niños? Yo la relación que tenía con los chicos, lo tengo, es cuando estás en el patio o cuando estás en el aula, pues ellos siempre quieren jugar. La cosa de ellos es el jugueteo. Y siempre la broma, y siempre, tal. Ahora me vino a la mente, yo los chicos tengo un cuarto y está el patio de frente de la puerta. Y entonces, Eliseo, ¿qué tienes en el cuarto? Y a mí un día se me ocurrió, tengo un león. Eso, ¿para qué fue aquello? Tener un león Eliseo ahí. Y entonces, Eliseo, cierra la puerta, que va a salir. Y otro me decía, había uno, yo le seguía la corriente al niño y claro, Eliseo se ha escapado, ¿dónde está el león? Digo, calla que anoche se escapó, le pegaron un tiro a la Guardia Civil y lo ha dejado cojo. Y ese león lo han cogido, pero no lo han traído aquí, lo tienen metido en pero para que no se escape más, no sea que muerda a algún niño. Entonces yo le doy esa cosa y el niño se te queda mirando. El grande dice, está vacilando, pero el chico no. Te mira con esos ojitos.
y quiere que le sigas contando y de dónde vino y cómo lo cogieron y al día siguiente te pregunta, ¿el león qué pasa? Y yo me volví a inventar otra cosa, porque es que ellos gozan con eso. Fíjate que me estabas contando que, bueno, que llega un momento en el que, bueno, pasan los años, ya uno se cansa de tanto griterío, de tanto tal, tanto trajín, pero caramba, yo te escucho y tú te sigues emocionando. No, sí me sigo emocionando porque es que son cosas que has vivido y lo tienes ahí y sale a flote, sale. Y los ves, y cuando menos lo esperas en un supermercado o lo ves en un coche haciéndose, mamá, mira Eliseo. Para ellos es, no sé qué pero es porque tú los quieres tanto, desde chiquito los estás viendo y les ayudas también. Jo. ¿Cómo fue tu despedida? Pues fue emocionante porque, digo eso, porque esas despedidas saben mucho, son muchos recuerdos y entonces son muy buenas, vamos a dejarlo ahí, son muy buenas. Y me acuerdo de 2 niñas y me escribieron una postal. ¿Qué te ponían? Ha sido para nosotras algo así como un padre, eres maravilloso, eres un chico. Eso me... ¿La guarda? ¿La postal? ¿La guarda? Sí, está guardada en casa, sí. Qué bonito. Las escuelas unitarias y sus profesores fueron imprescindibles y seguirán siéndolo, porque allá donde haya un niño debe haber una escuela. Me gustaría nombrar a una niña que me emociona, a María. María entró con 4 años y ya falleció cuando entró a la universidad y era una niña de lo más dulce. Yo siempre dije que esa niña era para llegar a donde llegó con ese recorrido, porque era una dulzura de niña y quiero nombrar a María. ¿Te marcó María? Mucho, sí. Me marcó mucho María.